La fe es uno de los elementos más importantes que cada creyente puede tener. Es ahí donde radica la manera como nosotros seguimos y obedecemos al Señor. Hoy día en la lección de Un Momento con Dios vamos a ver al Señor Jesucristo, quien en un momento, cuando volvían nuevamente hacia Jerusalén, se encuentran con esa higuera a la cual él había maldecido, y Pedro, con toda sorpresa, le dice: mira, Señor, lo que pasó. Es nuestra lección de hoy día, en Un Momento con Dios. Nuevamente el Señor Jesucristo estaba subiendo desde Betsaida hacia Jerusalén, junto a sus discípulos, para encontrarse con el pueblo ahí en el templo. Iban caminando por el mismo lugar donde el día anterior el Señor había pasado, cerca de una higuera que no tenía frutos, a la cual él le maldijo. Y Pedro, sorprendido al ver de que esta higuera se había secado, dice la Biblia, desde las raíces, le dice: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Pedro había visto durante varios años la obra del Señor. Él había visto a gente ser sanada, él había visto a paralíticos ser restaurados, él había visto a ciegos comenzando a ver, a mudos que hablaban, endemoniados que habían sido liberados, había visto la multiplicación de los panes y de los peces, había visto que el Señor había detenido las tormentas en el mar, y ahora ve una higuera y tiene sus inquietudes y dice: Señor, ¿cómo fue posible esto? El Señor entendía el corazón de Pedro y por eso le dice: Pedro, tened fe en Dios. Es muy importante para nosotros recordar de que a veces nuestra fe puede estar jugándonos. A veces nosotros podemos estar muy confiados de que el Señor va a cumplir ciertas cosas y que Él tiene todo el poder para hacer. Y otros momentos nos preguntaremos si es que el Señor realmente podrá hacer eso o aquello. La fe es fundamental para seguir al Señor. La fe es fundamental para confiar y para esperar en Él. Cuando nosotros nos acercamos en oración, nosotros tenemos que recordar, como dice este pasaje, que cada vez que nosotros mencionamos algo, tenemos que estar seguros que Dios puede hacer eso. Cuando yo le pido a Dios algo específico, yo debo recordar de que Él lo puede hacer. Él tiene todo el poder. La pregunta debería ser más bien es: ¿Él va a hacer todo lo que yo quiero que haga? En la Biblia nos muestra que la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. El Señor nunca va a hacer cosas que sean incorrectas. Él nunca va a salir de la santidad para poder hacer algo que nos favorezca o entre comillas nos convenga. Él es bueno y solamente las cosas buenas hará. Él es sabio y sabe cuándo es bueno y en qué tiempo que nosotros obtengamos ciertas cosas. Él es justo, solamente actuará con justicia y rectitud. Es ahí donde la voluntad de Dios se alinea bajo todos estos atributos, y solo en ese momento el Señor obrará en nuestro favor. Es duro a veces pensar de que hay gente que enseña que es por falta de fe lo que las cosas no llegan, cuando la gente realmente tiene mucha confianza en el poder de Dios. La pregunta no debería ser a veces si uno oró con fe, sino es: ¿será de que mi petición se alinea a la voluntad de Dios? Cada vez que usted pasa tiempo en la Biblia, leyendo y conociendo más de Dios, usted va a darse cuenta que Él obrará solamente de acuerdo a su voluntad y sabrá lo que Él hace. Y nosotros podemos confiar en eso. Nos recuerda Juan en su primera carta que si nosotros pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, mi oración se debe alinear a la voluntad de Él. No Él se va a alinear a mi voluntad. Dios no va a hacer cosas que no considera apropiadas. Él solamente va a actuar correctamente cuando Él sabe que lo que nosotros pedimos favorece y trae gloria a su nombre. Nosotros sí, tenemos que mantener esa fe. Él puede hacer todo, pero también tengamos fe, y ahí viene la palabra confianza, en que Él va a hacer
solamente lo que él considera correcto. Pedro había visto al Señor Jesucristo haciendo tantas cosas y en ese momento tenía ciertas incertidumbres. Y el Señor le dice, debes tener fe. ¿Usted tiene alguna duda en este momento? ¿Usted tiene algo que quisiera pedirle al Señor y está dudando en su corazón? Déjeme decirle lo que Jesús le dijo a Pedro. Tenga fe de que Dios tiene todo el poder y tenga fe que Él hará de acuerdo a su voluntad. Solo ahí usted orará con toda certidumbre y esa oración va a ser escuchada. Que Dios nos bendiga.